¿cierto? He hecho un gran resumen de la trayectoria del arte chileno desde, ¿cierto?, la colonia, ¿ah? La colonia, ¿cierto?, hasta los primeros artistas extranjeros formadores de la academia, ¿ah? Pasando por los pintores viajeros, ¿ah? En donde se incluye la figura de Rugiendas, ¿cierto? Y María Graham, ¿cierto? El Estado chileno va a contratar, ¿cierto?, a maestros de la academia, de academias europeas, y va a formar la primera academia, ¿cierto?, de Bellas Artes, ¿no? Eh, este aire, ¿cierto?, de crecimiento intelectual que se vive el país, ¿no?, a mediados del siglo XIX, sumamente importantes para la formación de nuestro país, ¿no? Partiendo por la Universidad de Chile, ¿cierto?, el Conservatorio Musical y la Academia de Pintura, ¿no? Que convocó a un gran número de interesados en aprender, ¿no? A partir de lo que enseñaban estos maestros europeos, ¿ah? Y surgente la creación de espacios adecuados, porque las obras fueron creciendo en número, ¿cierto? Y en 1910 se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿ah? Con la presencia del el presidente de la República de Chile y el presidente de la República Argentina. Contó con una colección, con un número de obras importantes de distintos países, esculturas, dibujos, ¿cierto?, grabados, acuarelas, prácticamente la mayoría de los países de Sudamérica, de artistas de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, de Holanda y Portugal, etcétera. Entonces, se inaugura con bombos y platillos el Museo de Bellas Artes en un sector, digamos, que es el Parque Forestal a las riberas del Mapocho, eh, eh, cambiando, ¿cierto?, también el look, ¿no? Y la visión de la ciudad de Santiago, ¿cierto? Por un paisaje más bien, ¿cierto?, similar o al estilo de Francia. Francia, entonces, va a ser el modelo a imitar. Urbanísticamente, la arquitectura, ¿cierto?, por supuesto el arte, va a dictar, ¿cierto?, la norma a seguir, ¿ah? De hecho, ¿cierto?, se llama concurso y lo gana un arquitecto franco-chileno, que es Emile Jacquet, ¿cierto? Se adjudica el proyecto y proyecta el Museo de Bellas Artes, que es nuestro museo hasta el día de hoy, ¿no? Muy, muy, muy al estilo de la Petit Palais, ¿cierto? En Francia, que fue el edificio que congregó, ¿cierto?, la sede del Pabellón Universal, celebrado en esa ciudad, en la Ciudad de Luz, ¿no? Entonces vemos una similitud bastante importante entre la Petit Palais y el Museo de Bellas Artes, ¿no? Acá está, ¿cierto?, la Petit Palais en Francia, ¿cierto?, que es de 1900, 10 años antes del Museo de Bellas Artes, ¿no? 1910, la Petit Palais 1900, ¿ah? Este es el museo. Si vemos, ¿cierto?, la entrada del museo y la escalera, claro, y la cúpula arriba, tiene una similitud bastante importante, bastante grande, en la proyección de nuestro museo, ¿no? Ahora, ¿cierto?, esto debió haber sido un hito, ¿no? La fundación del Museo de Bellas Artes y la Escuela de Pintura en el mismo museo eh, albergó, ¿cierto?, una gran cantidad de pinturas y obras, ¿no? Y que estaban en manos, ¿cierto?, de algunos medios, ¿cierto?, y de algunas familias pudientes, ¿ah? Al principio podemos, ¿cierto?, entender bajo qué contexto
se inauguró el museo, ¿cierto? A través de las palabras de un crítico, ¿no? Que echa por la borda o desvaloriza todo lo que sea arte no académico, es decir, el arte de los pueblos originarios, ¿cierto? Richard Brunet dice, ¿cierto?, acerca de la atmósfera artística que se vive en el tiempo, 1900, desgraciadamente, la atmósfera artística, por la ausencia de tradiciones y de un pasado de arte, era un tremendo obstáculo, ¿ah? Aún para la organización del museo. Desde que se organizó la vida artística en Chile, se estableció la tradición de que todos los artistas, después de sus primeros años de estudio, se dirigieran a Europa, principalmente o especialmente a París, a completar los estudios y formar su gusto, ¿no? Y sus ideas. La falta de ambiente todavía en el país mismo hacía que este viaje fuera casi una obligación. Bueno, las palabras, ¿cierto?, del crítico, nos gusten o no, ¿cierto?, son un reflejo de la época. Y tenemos, ¿cierto?, que prácticamente todos, ¿cierto?, los grandes maestros de la pintura chilena, ¿ah?, de la pintura chilena, entre, ¿cierto?, finales de 1800 y principios de 1900, van a hacer ese viaje, ese tránsito, ¿no? Formarse generalmente en Chile, en la Academia Chilena, ¿cierto? Y en la Escuela de Chile, ¿cierto? Y posteriormente un viaje obligado a Europa, principalmente a París, ¿cierto? Para completar los estudios. ¿Ah? Para completar los estudios. Eh, se, se origina, ¿cierto?, o se denomina por los críticos de arte, ¿cierto?, el periodo de los grandes maestros de la pintura chilena, ¿cierto? Artistas chilenos, todos nacidos en Chile, ¿cierto?, que van a concentrar su producción artística en, principalmente por medio de la pintura, ¿no? Se da, ¿cierto?, una especie de común denominador, ¿cierto?, en muchos de estos artistas, que es la posibilidad precisamente de poder dedicarse al arte y a la pintura. Generalmente, ¿cierto?, provienen de familias acomodadas, ¿no? Eh, que tienen, ¿cierto?, relaciones con la élite capitalina, como el caso de Onofre Jarpa, ¿cierto?, Labra, que fue alumno de los primeros maestros de la academia, de Chicarelli y de Kittbach, ¿cierto? Y posteriormente frecuenta el taller del pintor Anton Smith, ¿no? Particularmente la vida, ¿cierto?, de este pintor Panés y la vida y la obra de este pintor está estrechamente o íntimamente relacionada con el paisaje. Como todos los pintores, ¿cierto?, viajan, ¿cierto?, a Europa, ¿ah? Becados por el Estado chileno. Al Estado chileno le interesa becar sus talentos, ¿cierto? Y va a recorrer Onofre Jarpa, ¿cierto?, gran parte de los países europeos, ¿cierto? Se va a perfeccionar, ¿cierto? Y va a volver, ¿ah? Va a volver a Chile eh, a concentrarse en su producción pictórica íntimamente relacionada con el paisaje. Paisaje, ¿cierto?, de la zona central de Chile, ¿cierto? Eh, así, ¿cierto?, los artistas, los jóvenes artistas chilenos van a Europa, se perfeccionan en la técnica, ¿cierto?, y vuelven a Chile, ¿cierto?, a hacer su aporte, ¿no? ¿Cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, de un mirar el paisaje, ¿cierto?, chileno, ¿cierto?,
desde un pintor chileno, ¿no? A diferencia, ¿cierto?, de la mirada que pudo haber tenido un pintor viajero, como ya vimos, ¿cierto?, en el caso de Rugendas o en el caso de Woodrow Taylor, ¿no? O María Graham. ¿Cierto? Una fisonomía, ¿cierto? ¿Cierto? De la zona central, del paisaje típico de la zona central, y a través de toda esta evolución de su obra, se puede ver entonces, ¿cierto? Un paso desde, ¿cierto? La academia más tradicional de pintura, ¿cierto? La forma correcta de pintar, hacia una pintura mucho más sugerente y sugestiva, ¿cierto? Que ya, ¿cierto?, está, ¿cierto?, influenciada con ciertos toques hasta impresionistas, ¿no? Se da también, ¿cierto?, en la mayoría de estos artistas una dualidad, ¿no? Que es, digamos, la producción pictórica, ¿cierto? En este caso, en el caso de Valenzuela, por medio de los paisajes, y también la enseñanza en la academia, ¿no? En la academia, ¿cierto? A través de cargos académicos como profesor de dibujo, profesor de pintura, etc. Otro pintor, ¿cierto? De principios, de fines de siglo, de fines del siglo XIX, ¿cierto? Y del siglo XX, principios del siglo XX, es Cosme San Martín, una especie de dibujante precoz, ¿cierto? Que empieza a estudiar pintura muy joven, ¿no? Muy joven, ¿no? Y va a concentrar su producción artística eh, en, eh, en retratos, pinturas de interior, temas históricos, alegorías, paisajes, etc. ¿Cierto? Es interesante, ¿cierto?, la obra de él, porque nos muestra escenas, ¿cierto?, de vida cotidiana, ¿cierto? Y con, con pinturas extremadamente realistas y minuciosas, ¿cierto? Em, que, 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 que representan todos los objetos hasta con el más mínimo detalle, ¿no? Y tiene el mérito, además, tiene una importancia histórica, que fue el primer chileno, después de Mochi, en dirigir precisamente la escuela, ¿no? La Escuela de Bellas Artes. Entre los artistas más notables y más destacados, más destacados de esta llamada cofradía o grandes maestros de la pintura chilena, está Ramón Subercaseaux.
¿ah? Un hombre culto, proveniente de una familia acaudalada, eh, poseedor, ¿cierto?, de una gran cultura, ¿no? De una gran cultura y una especial sensibilidad artística, ¿no? Fue un pintor, ¿no? Fue un pintor que como sus pares viajó hacia Europa y aprendió con los mejores maestros, ¿no? Va a suspender sus estudios de leyes, ¿sí? Para dedicarse a la pintura en forma autodidacta, ¿cierto? Esta actividad la combinó durante toda su vida, ¿cierto?, una carrera de, con una carrera como embajador, ¿no? Como diplomático, ¿no? Fue también, bueno, ministro de Relaciones Exteriores eh, y, eh, y también integró el gabinete del presidente de Sanfuentes, ¿no? Se da esta dualidad en muchos de estos artistas, ¿no? Diplomáticos y artistas, ¿no? Ahora, es un gran pintor, ¿no? Es un gran pintor. Acá, en el retrato de la derecha, es, el retrato es de su amigo, el célebre pintor norteamericano John Singer Sargent, ¿ah? Que lo muestra en esta góndola en Venecia. ¿Ah? Retrato de los amigos, ¿cierto? Y el otro es un autorretrato. Van a relacionarse estos pintores en Europa con los principales exponentes del arte mundial, lo que les va a dar un bagaje y, y van a llegar después, ¿cierto?, con la mente fresca, con la mente abierta y con un bagaje amplísimo, ¿no? Entonces podemos hablar de que la historia del arte chileno es sumamente rica y se desarrolla a la par, ¿ah? Con con lo que está pasando en Europa, ¿no? ¿Ah? Pero también está generalmente relacionada con la elite, con familias, ¿cierto? Que pueden, eh, eh, las cuales que pueden sustentar a sus hijos, ¿cierto? En el estudio de las bellas artes, eh, y le permiten con eso, ¿cierto?, que sus hijos viajen a estudiar a Europa, ¿no? Supercasó va a colaborar con Pedro Lira en la organización de de los salones de arte en Chile de la época. Va a participar activamente en la confección de revistas, ¿no? Y va también a alcanzar cierta notoriedad como escritor, ¿no? Prácticamente hizo una carrera extensísima y inculcó también a su hijo Pedro, ¿cierto? A Pedro Subercaseaux, hijo de Ramón, ¿cierto? El amor y por las bellas artes, ¿no? Entonces, ¿cierto? Por medio de la obra de estos notables artistas chilenos, ¿cierto? Uh, podemos ver la influencia de las corrientes pictóricas de Europa. En este caso, en la fuente de Diana, ¿cierto? Claramente se nota una influencia de los artistas de la escuela de Barbizon, de los realistas franceses, particularmente Corot, ¿eh?
Eh, algunos artistas que tienen que son menos conocidos, ¿cierto? Pero que tienen una obra, ¿cierto? Extraordinaria, pertenecen también a esta época, ¿no? Como Ernesto Molina Vázquez, un pintor sumamente dotado que también hizo el rito de este estudio en Chile y posteriormente en Europa, ¿no? Casi todos lo hacen, ¿no? Pero vemos una pintura de él acá, que es la Galería Pitti en Italia, ¿no? Que hay una especie de cuadro dentro de un cuadro, aparece un caballete, ¿cierto? Un caballete con la copia de una pintura, ¿cierto? Las dos salas, ¿cierto? Y en sí una serie de pinturas como especie de galería, pero llama la atención la calidad del trabajo de él, ¿no? La minuciosidad la habilidad del artista para captar a través de la pintura hasta los más mínimos detalles, ¿no? Va a ser una especie de viajero también, va a viajar por África, España, en busca también de nuevas experiencias. Um, si hablamos, ¿cierto?, de el ciclo o el periodo de los grandes maestros de la pintura nacional, y para ser más acotados todavía, eh, críticos de la época o posteriores, o un poco posterior, hablan de los cuatro grandes maestros de la pintura chilena. Los cuatro grandes maestros de la pintura chilena. ¿Cierto? En este sitial, y quizás en el más alto de los maestros de la pintura chilena, está la figura de don Pedro Lira Rencoret. ¿Ah? Eh, Estudió abogacía, leyes, ¿ah? Pero digamos su verdadera vocación y su gran pasión es la pintura. ¿Ah? Eh, Dedicándose a esta profesión durante toda su vida. ¿Ah? Va a ser alumno de Chicarelli, del formador de la academia, y por otro lado de Antonio Schmidt, que, como les dije, es el primer gran pintor rebelde de la historia de la pintura chilena. ¿Ah? Y va a, eh, a continuar sus estudios en París, ¿no? En París, ¿cierto? En la escuela Julien, ¿cierto? Y estudiando grabado con los mejores maestros, eh, y vuelve a la Academia de Bellas Artes, donde fue el principal motor de la academia durante 30 años, prácticamente, eh, prácticamente hasta principios de 1900, ¿no? Durante gran parte de su vida. Va a formar entonces Pedro Lira, va a ser un formador de grandes discípulos y de maestros también, a su vez de la pintura chilena, ¿no? ¿Por qué, cierto, tiene este sitial de importancia? En primer lugar, por la calidad pictórica. ¿Ah? La calidad pictórica que lo convirtieron en una, sino que también en Europa, ¿no? Adjudicándose premios, etc. Entonces tenemos dos visiones de don Pedro Lira, ¿cierto? Un autorretrato de joven, ¿cierto? Y una fotografía ya de mayor, ¿no? Y la obra de Pedro Lira, ¿cierto? Se va a ver una especie de constante evolución, pero siempre manteniendo el respeto,
¿cierto? Por el oficio, el trabajo, ¿cierto? Y la calidad técnica de su pintura, ¿no? Va a escribir, ¿cierto? Varios textos, o va a ser el primer gran artista chileno en escribir textos relacionados con la pintura, como, por ejemplo, el Diccionario Biográfico de Pintores. Acá tenemos, ¿cierto?, la edición de la imprenta, ¿no? Y va a ser un intelectual, un intelectual, ¿cierto?, que va a influir en toda la sociedad chilena de la época, y los pensamientos y las reflexiones en torno a arte están presentes, ¿cierto?, hasta el día de hoy, ¿no? Va a colaborar en el emplazamiento definitivo del Museo de Bellas Artes, que anteriormente ocupó la Quinta Normal, es decir, el primer edificio que albergó pinturas fue la Quinta Normal, y posteriormente, ¿cierto? En 1910 el Museo de Bellas Artes. Es decir, ¿cierto? Va a ser el personaje más relevante y el pintor, diría yo, más sobresaliente, ¿cierto? De estos cuatro, eh, cuatro grandes maestros de la pintura chilena, ¿no? Eh, Produjo obras notables, ¿no? ¿Cierto? La enigmática eh, Carta de Amor, ¿ah? La Carta de Amor, ¿ah? Que fue una pintura de caballeta. Está pintado, ¿cierto?, en un contexto, ¿cierto?, o en el contexto del romanticismo, ¿no? Eh, Hay una especie de enigma de esta lectura del texto, ¿cierto? Y un trabajo de sugerencia, ¿cierto? Eh, Psicológica, ¿no? Está, ¿cierto?, relacionado con la Academia Francesa, eh, eh, muy, muy en el marco de las temáticas eh, eh, misteriosas, ¿no?, poseídas por el misterio, ¿no? Pero nos llama la atención también al mismo tiempo la habilidad, ¿no?, del artista extraordinaria, ¿no?, para traducir los géneros, los paños, ¿ah? Y la calidad pictórica, ¿no? Aprendió Pedro Lira entonces, ¿cierto?, en París, la pintura de género, ¿cierto?, de escenas, ¿ah? Representaciones históricas, ¿ah? Algo muy común, eh, 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 ¿cierto?, que funciona por medio de encargos, instituciones que encargan eh, pinturas históricas que narran hechos históricos. En este caso, la pintura, ¿cierto?, ícono, ¿no?, nuestra, que la Fundación de Santiago, en donde Pedro Lira pinta a Valdivia, sus huestes y nativos, en el Cerro Huelén, ¿no? Que actualmente es el Cerro Santa Lucía, ¿no? Recrea esta escena en una pintura de grandes dimensiones, de 500 metros por 250. La pintura ha estado, ¿cierto?, circulando en distintas partes. Está en la Municipalidad de Santiago, posteriormente en el Museo de Bellas Artes, y obtuvo varios reconocimientos, ¿no? Primero, premio, ¿cierto?, de honor en el certamen Carmen Edwards, y anteriormente había sido también, o sea, posteriormente había sido también premiada la segunda medalla de plata, ¿cierto?, en la Expo de París. La obra va a ser realizada, ¿cierto?, precisamente para el pabellón de Chile, en la Exposición Universal de París, ¿no? Entonces,
Pedro Lira es una especie también de embajador del arte. Es el artista más importante eh, y va a ser, ¿cierto? El personaje de la vida cultural, uno de los personajes de la vida cultural de la época más relevante, ¿no? Va a abordar temáticas, ¿cierto? Contingentes y relacionadas con el realismo francés, ¿no? De la época. Estoy hablando para hacer una comparación, si lo pueden buscar, lo quieren buscar con Courbet, ¿no? El gran maestro de la pintura francesa, ¿cierto? La pintura realista francesa, ¿no? Produciendo siempre obras notables como esta, El niño enfermo, ¿no? Y un trabajo persistente y muy prolongado en el tiempo relacionado con el paisaje, en donde también se puede ver, ¿cierto?, esta evolución, ¿no? Sin romper nunca con la academia, sin romper nunca con la academia y con la tradición de la pintura, se las, digamos, se ven en su pintura, ¿cierto?, una soltura y una investigación constante con la pintura, ¿no? Eh, esta pintura está muy ligada también a la escuela, ¿cierto?, de Barbizon, a la escuela realista francesa. ¿No? Voy a mostrar una imagen de la escuela realista francesa para que entiendan esa relación que tiene la pintura paisajística de Lira con la escuela francesa. Esta pintura, ¿cierto?, como hacía mención anteriormente, un paisaje extenso que muestra al hombre, ¿no? Que muestra al hombre la presencia del ser humano, ¿no? Pero prima sobre todo el paisaje, pero tampoco es un paisaje calmo, ¿no? Da la impresión que está a punto de suceder algo, está cambiante, ¿no? ¿Cierto? El pintor pinta, o sea, las nubes y el cambio. ¿Ah? También hay una relación, ¿cierto?, de la naturaleza eh, que es muy poderosa en relación a lo pequeño del hombre, ¿no? Y esto tiene relación, como decía anteriormente, ¿cierto?, con ánimos que vienen del romanticismo y de la escuela realista de Barbizon, ¿no? Como, como Courbet, ¿no? Como Corot, perdón. ¿Ah? Entonces, muestro yo el paisaje de Corot, donde este sentimiento es más extremo, ¿no? Están los árboles alterados por el viento, una, un personaje, ¿cierto?, que está como una niña que va caminando hacia un primer plano, pero da la sensación de que el paisaje es enorme, ¿ah? Y muy potente en relación, ¿cierto?, a la fragilidad del personaje pintado. Pasa lo mismo, ¿cierto?, en la obra de Pedro Lía. Pedro Lía va a tener un constante intercambio cultural y artístico con Europa. ¿Ah? Va a producir su obra en Chile, ¿cierto? Por supuesto, muy premiada, ¿cierto? Pero también va a va a mostrar su trabajo en Europa y va a ser un pintor considerado. Un mérito extraordinario, ¿no? Para un pintor chileno, ¿ah?, triunfar en Europa. ¿Ah? Eh, Me pregunto yo, ¿qué pasaría si Pedro Lira hubiera, ¿cierto?, sido europeo? Estaríamos hablando, ¿cierto?, de un pintor de
de fama mundial, ¿no? Porque la calidad pictórica claramente la tenía, ¿no? Hablan los críticos, en este caso Romero, perdón, Antonio Romera, de la influencia que tiene Lira, ¿cierto?, en el círculo de las bellas artes, ¿no? ¿Cómo lo ven sus discípulos? ¿No? Traía un mundo, ¿cierto?, de leyenda casi inalcanzable. Su figura tenía para los discípulos el prestigio de aquella legendaria proximidad. Por todo ello, ¿cierto?, desde 1884 hasta 1912 se fue transformando en un ser casi apostólico, venerado por los alumnos. ¿No? Va a ejercer 30 años de docencia de una forma absolutamente categórica e inobjetable. Admirable labor, admirable devoción. Pedro Lira es sin duda menos innovador que Juan Francisco González, quien también se volcó a la irradiación admirable de su espíritu, fuera de su misma pintura, pero llena más plenamente su tiempo, es más sistemático en su rectoría y en su magisterio. Impone sus ideas con una disciplina que deriva tanto de su carácter como del estilo figurativo que sigue. Tiene además el mérito de haber sido el primero que crea una atmósfera densa de arte y que sabe rodearse de un grupo de discípulos animados todos por idénticos ideales. Es notable, ¿cierto?, la obra de Lira, una obra, ¿cierto?, que siempre está buscando, pero que se mantiene en la tradición académica. ¿No? La evolución del paisaje, como decía anteriormente, desde lo más académico hasta el paisaje influenciado por el romanticismo, hasta paisajes que se relacionan con el preimpresionismo, ¿no? Van a cruzar por toda la obra de este fantástico pintor, ¿no? Va a retratar Pablo Burchard a uno de sus discípulos y amigos, el célebre pintor, o sea, el célebre pintor Pablo Burchard. Lira va a retratar a Pablo Burchard. ¿Ah? Varias veces, ¿no? Lo que, ¿cierto?, habla de una estrecha amistad y una proximidad. Hay una transmisión, ¿cierto?, de alumno a maestro, ¿cierto? O sea, de maestro a alumno, que es el común denominador, ¿cierto?, en la escuela de Bellas Artes, y que fue absolutamente decisiva, ¿no? La, 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 el traspaso de conocimiento de alumno, de profesor a alumno, ¿cierto? Digamos, la permanencia, ¿cierto? O ¿cierto? El enriquecimiento cultural a través de este proceso, ¿no? Entonces vemos, como decía, la evolución pictórica de Lira, que es notable, ¿no? Desde la forma definida, ¿cierto? Eh, Hay desde el romanticismo hacia una pincelada mucho más suelta y mucho más esencial, ¿no? Pinturas que rozan, ¿cierto?, en el impresionismo o preimpresionista, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? No pierde el color, el sentido del color real, pero se da tiempo a su vez para hacer innovaciones técnicas a través de una pincelada suelta, ¿cierto?, colórica y la forma
mucho más sugerente, ¿no? Un resumen de su extensísima eh, biografía, ¿no? Premios en varias partes de América y muchos premios en París. ¿Ah? Eh, ¿Cierto? Una especie de hito en, la, en lo que llamamos cierta escena de grandes pintores está, desde luego, las hermanas Mira, ¿no? Magdalena Mira y Aurora Mira. ¿Ah? Son dos hermanas que se dedicaron a la pintura en forma profesional. ¿Ah? Y que, bueno, además de su gran calidad técnica, pictórica, también fueron participantes activas eh, de la vida humanista y de la vida, de la vida cultural de ese Chile, ¿no? Está la pintura de Magdalena, de un corte academicista, ¿cierto? Que habla de una pintura en un taller de pintura, donde nos muestra, ¿cierto?, toda su calidad técnica, toda su rigurosidad y toda digamos, la maestría, ¿no? Interesante esta pintura, ¿cierto? Porque está ligada ya al modernismo prácticamente, ¿no? Está ejecutada a finos del siglo XIX. eh, Se llama La Viuda. Por otra parte está Aurora, ¿no? Aurora, ¿cierto? Su hermana, que se va a dedicar con menor, por menos tiempo a la pintura, ¿no? Por menos tiempo a la pintura, pero así todo, ¿cierto? Es una artista importante, ¿no? Romera, el mismo crítico que mencioné, va a hablar de las artistas de la generación de medio siglo, que generalmente los encasilla todos. La Aurora, ¿cierto? Eh, y Magdalena van a ser artistas de la generación de medio siglo. Artistas, pintores notables, produjo entonces Chile en este peregrinaje entre Chile y París. ¿Ah? Artistas cuya obra no es tan conocida por nosotros eh, y que se dedicaron a la pintura de forma casi paralela a otras actividades, como Alberto Orrego Lupo. ¿Ah? Viaja a Francia a estudiar medicina,
pero se obsesiona en París con la pintura, ve a los grandes maestros de la pintura y cambia, ¿cierto?, esta primera idea de estudiar medicina para dedicarse a la pintura. Va a estudiar en la célebre Academia Julian, ¿ah? y va a compatibilizar su estudio y posteriormente su dedicación al arte con la diplomacia, algo común, ¿cierto?, en otros artistas. Va a volver a Chile y se va a dedicar por completo a la pintura. A mí me parece un pintor extraordinario. No, no veo ninguna diferencia entre la obra de Pedro Lira, o sea, perdón, de Alberto Regoluco y la obra de los grandes maestros del impresionismo, ¿cierto? Por ejemplo, esta pintura me parece, bueno, bellísima, ¿no? Bellísima, pero también muy moderna, ¿no? En su concepción, ¿eh? Y muy ejecutada a la manera de los impresionistas, ¿cierto? Eh, eh, la Alameda de las Delicias, Chile, de la época, eh, trabajar una pintura trabajada en forma suelta, en donde la luz y la sombra es protagonista. Es un gran pintor, es un gran pintor. Entonces, entendemos, ¿cierto?, que a través de esta obra, de estos artistas y el contacto que tienen los artistas con Europa, eh, obviamente siempre hay un mirar a Europa y las corrientes de Europa, pero también hay una visión de estos artistas de Chile, de este Chile. En este caso son pintores ya modernos, ¿no? Que van a absorber de Europa esta evolución del arte y van a contribuir significativamente al arte nacional. No está Chile tan alejado de Europa, eh, precisamente por la labor de estos artistas, ¿no? Que fantástico, ¿no? Se llama Atardecer en Venecia, ¿no? Parece una pintura de Renoir o de un gran pintor impresionista, pero es, ¿cierto?, del chileno Alberto Orrego Luco. La pintura boceteada, el color como protagonista, la pintura, la pintura cobra más importancia que el dibujo. Otro pintor notable, José Tomás Errázuriz. José Tomás Errázuriz va, eh, va a estudiar pintura con los maestros de la academia y va a ser también diplomático. ¿Ah? La vida de este pintor es muy singular, ¿no? Bueno, además de su gran obra, que es extraordinaria en cuanto a lo técnico, va a tener una vida también bastante extraordinaria. Se va a casar con Eugenia Wichi. Eugenia Wichi eh, es hija de un multimillonario boliviano, dueño de minas de metal en Bolivia y en Chile, lo que va a permitirle una situación financiera extraordinaria, ¿no? Y va a ser una mujer moderna para la época. Aparte de que al parecer fue una belleza, ¿ah? Fue una mujer muy hermosa, ¿no? Y esta fortuna y esta herencia va a permitir dedicarse al mecenazgo, a la compra, ¿cierto? Y al subsidio de artistas en Europa, y va a conocer Eugenia Wichi a, a los artistas más importantes de la época, a Picasso, a Jean Cocteau, a Stravinsky, el músico, a John Singer Sargent, etc. Entonces, junto con
José Tomás Errázuriz, el pintor diplomático, va a dedicarse en París al arte, al mecenazgo, ¿cierto? Y va a llevar, va a ser un testigo presencial de primera plana de los primeros movimientos modernistas, ¿cierto?, en Europa. José Tomás Errázuriz, un pintor increíble, increíble, seguramente desconocido para ustedes, porque sí seguramente conocen la obra de Pedro Lira, pero es un pintor menos conocido que estos grandes maestros de la pintura chilena, pero igualmente notable, ¿no? José Tomás Errázuriz nos recuerda, ¿cierto? 1913, incluso las pinturas de Toulouse-Lautrec, ¿no? Seguramente influenciado por Toulouse-Lautrec, eh, y por ya el modernismo de Picasso, ¿no? Un extraordinario pintor. Por otro lado, llegan, ¿cierto?, a Chile, como decía anteriormente, ya en el siglo pasado, los pintores viajeros, ¿no? Los grandes pintores viajeros. Esta intento, deseo por parte de los europeos de conocer eh, nuevas tierras, ya lo vimos en el caso de Ruggiero, ¿no? Y de María Graham, eh, eh, digamos, se relacionan con la obra de Thomas Summerscape, ¿cierto? Es un marino experto que viaja a Chile y termina, ¿cierto?, viviendo en China y desarrollando una carrera pictórica y como profesor de, qué sé yo, de pintura de dibujo en el Colegio Macay. ¿Ah? La obra, ¿cierto?, de Summerscape son esencialmente, está relacionadamente con el mar, pero también está hecha, ¿cierto?, con el espíritu romántico de la época. ¿Ah? Bueno, el célebre, nosotros todos conocemos la iconografía de la pintura, que es el combate naval de Iquique, pero más interesante, no voy a hablar tanto del acontecimiento del cuadro, eh, sino que más bien me interesaría hablar de cómo, ¿cierto?, con qué ánimo está hecha la pintura. Y obviamente concluimos que está muy relacionada con las pinturas de Turner, ¿no? El gran pintor inglés del romanticismo, ¿no? Narra, por supuesto, un hecho, un hecho histórico por todos conocido, ¿cierto? Pero es interesante también hacer una comparación con los grandes maestros del romanticismo. En este caso, Turner pinta el Temerario rumbo al desguazadero, este barco que está siendo remolcado, ¿eh?, y que va, digamos, a morir, ¿no? El barco que está que va rumbo al muelle para que lo desguazaran, ¿no? Eh, obviamente hay una relación directa, ¿no?, entre la pintura de Turner y la pintura del combate naval, donde Somerset, más que representar la escena, está más interesado, por supuesto, en todo lo que pasa con la atmósfera, ¿no?, en los cambios climáticos, ¿cierto?, y en el color, ¿ah?, al igual que Turner, donde, digamos, prácticamente los, lo- la, eh, el dibujo pasa un poco a un segundo plano, porque uno se fija o se centra en toda la riqueza del color. En esta, digamos, ánimo pintó entonces el pintor Constable sus paisajes, ¿cierto? Acá también hay otra referencia. En este paisaje de este hombre trasladando ganado, ¿cierto?, hay una estrecha relación con la pintura de Constable, también pintor romántico inglés. Los gran maestro, ¿cierto?, de la pintura chilena um, fue también Alfredo Valenzuela Puelma, ¿cierto?, que vivió, no es de origen adinerado, y vivió prácticamente en Chile y en Europa, ¿ah?,
también becado por el gobierno. En Chile vivió en Valparaíso administrando el Teatro Victoria, que al parecer fue un teatro muy importante de la época. ¿Ah? Pero Venezuela Puelma, sus cuadros más célebres, como La Perla del Mercader, va a recoger de los artistas románticos europeos este gusto por lo oriental, la fascinación por lo oriental. Ya vimos a Delacroix en su Muerte el Sardanópolo, en la clase anterior, en donde el pintor crea una escena con personajes árabes, ¿no? O vestidos como árabes. ¿No? Va a, a, recoger del romanticismo eh, sentimiento o esta admiración por lo oriental. ¿Ah? Y va a ser una pintura romántica a la chilena, por así decirlo. ¿No? Estoy mostrando sus pinturas más conocidas, el Turquito, ¿ah? O el Niño de la Fez. ¿Ah? Va a viajar, va a viajar a Europa uh, y va a morir en Europa. Va a morir en Europa, ¿cierto? A causa de ciertas enfermedades y va a ser repatriado por el gobierno de Chile, en donde se le hace un homenaje después y se le considera post-mortem como uno de los cuatro grandes maestros de la pintura chilena. Un pintor eh, chileno de origen inglés, su padre inglés, eh, extraordinario, ¿no? Que es Alfredo Helsby. Alfredo Helsby fue un pintor que estuvo íntimamente relacionado siempre con Valparaíso, ¿no? Eh, con Valparaíso y es hijo de un fotógrafo. ¿Ah? Recordemos el impacto que tiene la fotografía hacia 1800 y que la fotografía va a influir, por ejemplo, notablemente en, en la, el surgimiento del impresionismo en Francia, ¿no? La invención de la cámara portátil. Helsby va a ser un pintor que se va a preocupar por este encuadre fotográfico y sobre todo por el color, por la potencia del color. ¿No? Su obra está caracterizada por, la, por el trabajo del color, como decía anteriormente, y va a ser una especie de pintor independiente que prácticamente va a explotar el color como recurso. Muy interesante. Por ejemplo, el paseo Atkinson de Helsby, en donde, digamos, el pintor capta la escena con ojos de fotógrafo, ¿no?
Y como los últimos dos grandes de la pintura chilena, podemos nombrar, por supuesto, a Alberto Valenzuela Llano y a Juan Francisco González, ¿no? Valenzuela Llano va a ser un pintor de la zona central de Chile, de San Fernando, ¿ah? Que va a estudiar también, como sus contemporáneos en Chile y en Europa, ¿ah? Y va a ser después profesor también de pintura en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Eh, Va a estudiar en la Academia Julián y tiene la particularidad de que hizo siempre una obra relacionada con el paisaje chileno, ¿ah? Eh, y que va a ser muy valorada en América, en el resto de América y en, la, y en Europa, ¿no? Paisajes siempre de la zona central de Chile, en donde la materialidad de la pintura y el color van a tener un rol protagónico. Es una obra bastante personal, bastante rica y bastante apreciada también, ¿no? Llegan a Chile el aporte de los pintores viajeros, ¿cierto? A principios de 1900. ¿Ah? En Chile, la conformación de lo que es la Academia de la Pintura es bastante importante. Tenemos artistas extranjeros que siguen llegando para perfeccionar a los alumnos. En este caso, Fernando Álvarez de Sotomayor, un pintor español que llegó a ser director de del Museo del Prado, me dijeron ustedes el cargo importante, el principal museo de España, va a permanecer en Chile y va a formar una serie de pintores que son los pintores llamados artistas de la generación del 13. Entonces les va a inculcar normas súper claras y súper rígidas en cuanto a la pintura, pero también los va a liberar y les va a dar ¿cierto? Libertad de acción para que los artistas se expresen como quieran. Ese es un poco el mérito de Fernando Álvarez de Sotomayor, que a pesar de haber estado en Chile durante poco tiempo, sí, aproximadamente 8 años, ¿no? 8 años. Dejó una huella indeleble en todos sus alumnos. Esta es una pintura de él, se llama Cena Gallega, de Fernando Álvarez Sotomayor, que está en el Museo de Bellas Artes. Pintado a la manera del realismo español, ¿no? Eh, del impresionismo español, como para tener algún referente en la pintura de Sorolla, ¿no? Joaquín Sorolla. Y por último nombramos a Juan Francisco González, ¿ah? Como el último gran maestro de la pintura chilena. Juan Francisco González, ¿cierto? Va a desarrollar una obra íntimamente ligada al impresionismo. Podríamos decir, en, en un gran resumen, que es como el impresionista
el gran impresionista chileno, ¿no? A través del color y la mancha, ¿cierto? Va modelando paisajes, personajes, etc., ¿no? Va a escribir libros relacionados con la enseñanza del dibujo en distintas partes. Una obra absolutamente prolífica, más de 5.000 pinturas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la pintura de Juan Francisco González, la forma se pierde y eh, predomina el color, ¿no? Y la materialidad de la pintura, ¿no? A la forma de la pintura, a la manera de los impresionistas, ¿no? Es un artista que se instala después en Limache, va a formar un círculo de artistas, entre los cuales están artistas y poetas, ¿ah? Y va a ser un animador cultural del tiempo, ¿no? Va a formar, a un gran número de artistas a través de sus cátedras de dibujo, y la historia tiene un lugar asegurado en la historia de la pintura chilena, ¿no? Acá, ¿cierto? Se nota en la pintura de la Basílica de San Marcos, se nota esta óptica impresionista el, de captar a través del color y de la mancha, ¿cierto? Todos los elementos y dejarlos insinuados, abocetados, ¿no? Por otra parte, ¿cierto? Y para terminar la presentación de hoy, sin duda debemos rescatar como granito del arte chileno, de la historia del arte chileno, la figura de la célebre escultora eh, Rebeca Mate. ¿Ah? Rebeca Mate, ¿cierto? Nace en el seno de una familia con orientaciones artísticas, ah, y son de la élite de Santiago, y va a estudiar escultura en Italia, ¿no? En Italia, ¿no? Va a ser la gran escultora chilena, ¿cierto? Y va a ser premiada con cátedra de honor, ¿cierto? En la academia en donde estudió, en Italia, ¿no? Algo único, eh, único y parece, al parecer, irrepetible, ¿no? La calidad de esta escultora chilena es extraordinaria. Obviamente va a, eh, va a estudiar en Europa y va a influenciarse por la obra de Rodin, ¿no? Por la obra de Rodin, que también es un escultor ligado al impresionismo, ¿no? La obra de Rodin ¿eh? se basa, se conjuga, ¿cierto? Lo clásico, pero también lo abocetado, ¿no? Lo inconcluso y el movimiento. ¿Eh? Todos argumentos propios del impresionismo, ¿no? Es una escultora de una destreza extraordinaria, ¿no? Una habilidad para reproducir eh, los pliegues, los elementos, las facciones de la cara de manera maestra, ¿no? A la altura de cualquier célebre escultor, ¿no? Va a recibir entonces Rebeca Mate encargos
encargos que posteriormente se van a emplazar en la ciudad. ¿Ah? Se conjuga en esta obra de Rebeca Mate de manera extraordinaria, por un lado, la inmanencia de lo clásico, ¿cierto? Lo pulimentado de la escultura, del modelado de la escultura del cuerpo, pero también el concepto de non finito, ¿ah? Un recurso que lo hace Miguel Ángel, ¿no? En este caso, el pie no está tan detallado y prácticamente se integra a la piedra. La escultura no delinea todos los dedos del pie, ¿cierto? Ni de la mano, sino que ¿cierto? Los deja como parte, ¿cierto? De la roca. ¿Ah? Y el movimiento propio de Rodin, el pelo, ¿cierto? La escultura, como está en una posición inclinada hacia adelante, es fantástico, ¿no? Como decía anteriormente, va a regresar ella a Europa, en donde se forma, y le otorgan un grado, ¿no? Profesora honoraria de la Academia de Bellas Artes. ¿Eh? Eh, Distensión que se concede por primera vez a una mujer extranjera, ¿no? Eh, Se crea después de su muerte una especie de distinción Rebeca Mate, ¿eh? Eh, en reconocimiento, ¿cierto? A la escultora más importante y talentosa que es de la historia del arte chileno, ¿no? El bronce, ¿no? Ícaro y Dédalo, ¿no? Ícaro y Dédalo, unidos en la gloria y en la muerte, donde el artista deja el modelado, bueno, el modelado que sirve para el posterior braseado en bronce, va dejando, ¿cierto? Por un lado, huellas del el gran conocimiento del cuerpo humano, pero al mismo tiempo del movimiento y del modelado, va dejando como huellas del modelado. Es decir, la superficie de la escultura no es perfecta, no está animada, sino que el modelado se nota en cada momento, ¿no? Esta está interesante, ¿no es cierto? Nosotros que somos de la séptima región, hay obras de ella en el Museo de Arte y Artesanía de Linares, ¿no? Para los que quieran ir a verla, ¿no? Absolutamente recomendado y vale la pena. O sea, debería ser obligación ineludible ver toda esta obra, ¿no? El luchador, ¿no? Crudo invierno. O el luchador, se llama así. Acá, ¿cierto? Es más evidente el trabajo que hace Rebeca Mate con, con el modelado, ¿no? Eh, Exagera a través del modelado el rasgo físico de este luchador, ¿no? Y es un busto, ¿no? Está trabajado en bronce. Ahora, Rebeca Mate prácticamente dominó la escena de la escultura, ¿cierto? En Chile, ¿no? Y, eh, y se transforma, como dije anteriormente, en un hito, ¿no? En un hito y un artista sumamente importante, ¿cierto? Para nosotros, ¿no? Vamos a dejar hasta acá con Rebeca Mate para ofrecer mi. Eh, bueno,
alcanzamos justo, se me quedaron algunas, una pequeña acotación pendiente de Rebeca Mate, pero ya estamos como en la hora. ¿Ah? Son las 1:04, Cristóbal. Sí, 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 está bien, porque fue un poco más corto ayer, pero a mí me interesaba hacerlo de corrido, ¿te fijas? Porque se pierde mucho tiempo para cuando se hacen intervalos. Pero, sí, pero quiero dar la opinión, ofrecer la palabra, si alguien tiene alguna duda con la presentación, para que la podamos aclarar. ¿Eh? ¿Ofrezco la palabra? Hola Victoria, no te conocía. Hola, sí, es que no pude estar ayer porque tuve otras actividades. Había un concierto en verdad y ya lo había comprado hace mucho tiempo. No quería agradecer, se me hizo súper cortito, no me di cuenta que ya eran la una, de hecho me sorprendí. Y en general, solo a comentar que no quedé con dudas porque fueron, justo se iban resolviendo dentro de lo que nos he explicado. Así que ¿Ya? bien, y agradezco mucho varios comentarios sobre artistas que están en el NUGA, en el museo o sea, en la Galería de Arte de la UTAL, creo que es súper útil. Así que muchas Claro. gracias. De nada, mira, la próxima semana vamos a poner énfasis en eso, de hecho, porque coinciden los artistas que, por periodo, los artistas sobre los cuales voy a hablar la próxima semana están casi todos en el NUGA. Entonces se va a hacer mucho más, digamos, mucho más asequible para ti. ¿Tú eres de Talca? Sí, o sea, también Ya. en alcance es porque también hay muchos artistas en el Museo Giginiano. Entonces, como También, que pues. es fácil hacer como ese paso como de visitar el Museo Giginiano y 2 cuadras más allá ir al NUGA y ver cómo en algún punto se funden los artistas, como que pertenecen como a la misma época, y luego ya existe como la ruptura total en el NUGA, pues, con los artistas que son más siglo XX. Correcto, bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. Bueno, y también te mostré, en Linares también, en el Museo de Arte y Artesanía, hay esculturas de Rebeca Mate. Entonces, generalmente yo cuando digo esto, la gente no sabe, y dice, hoy no, pero en Linares no tenemos nada. Sí hay cosas, ¿te fijas? Lo que pasa es que hay que valorizarlas nomás. Por ahí está el Cristóbal, tema. ¿Sí? ¿puedes dejar de compartir pantalla? Sí, sí, espérate. A ver. Como Ah, yo dejar pensé que no está. ahí. Ahí está. Sí, ahí sí. Disculpa. Bueno, eso es, pues yo no sé em, si eh, eh, hay más gente o solamente son los que veo yo hasta el momento. Es que están Eh, con sus cámaras apagadas, entonces no los con su vemos. cámara apagada. No sé si alguien Bueno, más. yo era la oportunidad y creo que estuvo bastante fluido. ¿Ah? Francisca, no sé si tú tienes que agregar algo más. Me parece que Claudia va a compartir algo, ¿no, Claudia? Hola, sí, Hola. a mí sí Sí, Claudia. me tengo una pregunta con respecto al tema de cuando enviaban los artistas a Europa, Sí, el gobierno los becaba con una función, con un objetivo en concreto, como para formar otros pintores o correcto. también para que hicieran parte, por ejemplo, de retratarla, formar de cierta forma la identidad chilena. ¿Cuál era como el objetivo real de que existiera como esta unión o este trabajo de que el Mm. gobierno asumiera ese rol, ¿cierto? De enviarlos y enviarlos allá, o sea, a Francia, como este trabajo. ¿Cuál era como lo que el fundamento para que ellos se formaran allá y que volvieran y Claro, mira, contribuyeran? es súper buena tu pregunta, porque no tiene una sola respuesta. ¿Ah? De partida, mira, hay que pensar Francia, ¿cierto? Como el epicentro del mundo, ¿no? De la época, epicentro cultural, ¿no es cierto? Que ahora no es así. Ahora es Nueva York, te fijas, y otras partes. ¿No? Y en primer lugar, y en segundo lugar, hay, eh, podríamos decirte, dos estratificaciones, ¿no? ¿No? Por un lado, hablamos de
artistas de familias ricas, ¿no? De familias ricas, ¿cierto? Pudientes, en el caso de José Tomás Errázuriz, pero es hijo de un multimillonario que a su vez se casó con una millonaria. Entonces, él, digamos, estudió en París en las mejores escuelas, como la escuela Julienne, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, hay una autosuficiencia de los artistas que pueden acceder a viajar y a estudiar y a perfeccionarse, ¿no es cierto? Y por otro lado, las becas o las pensiones de ese tiempo, en donde el gobierno de Chile, ¿cierto? Beca y premia a los talentos para que se perfeccionen y estén al tanto de las principales corrientes y vanguardias de Europa, ¿no? ¿Ah? Esto, ¿cierto? Con el sentido de que exista, ¿cierto? Una retribución, una beca, ¿cierto? Al igual que ahora, está enfocada a que se cumpla el periodo de tiempo de la beca y el artista pueda volver precisamente a hacer su contribución acá. ¿Te fijas? En la docencia, en la organización, ¿cierto? De funcionamiento de la Escuela de Bellas Artes y hacer soporte también como artista. ¿Eh? Como artista. No necesariamente, ¿cierto? Están buscando que este artista vuelva a retratar al presidente, si es un poco tu duda, ¿no es cierto? No siempre se dio así, porque muchos artistas hicieron una carrera como Valenzuela Llanos independiente del retrato oficial, ¿cierto? Y se dedicaron a pintar paisajes chilenos, ¿cierto? Pero claro, lo que busca el gobierno es, en el fondo, premiar a estos talentos, ofrecerles estas oportunidades y que vuelvan a hacer una contribución al país. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. ¿Te gustó la presentación? Carolina Sí. tiene levantada la mano. Carolina. Hola, Carolina. Sí, hola, Carolina. No se escucha. Está silenciada, Caro. Sí, Perdón, está en sí, silencio. ahora encendí la cámara un ratito para hacer una pregunta. Sí, Otra sí puedo vez. contestar. ¿Aló? ¿No me escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí, te escucho. Qué raro, Yo no te sé escucho, por qué. Carolina. Ya, Yo te escucho. ya, ¿Sí? ya. Sí. Me llama la atención, creo que puse un comentario, la carreta de Juan Francisco Valenzuela era, Juan Francisco González. que ya Perdón, Juan Francisco González sale, o Alfredo que tenía Valenzuela Cuellar. era la carreta, muy, muy impresionista, con unas pinceladas muy libres. Me llamó la atención porque ¿Ya? casi parece una pintura abstracta. Y siempre me he fijado, me ha llamado la atención que cuando los impresionistas se volvieron cada vez más libres en su tratamiento de la pincelada y la luz, casi parecían estar haciendo pintura abstracta. No sé si hay alguna relación ahí, si hay alguna transición entre un estilo y el otro. Eso. Totalmente. A ver, mira, bueno, primero acotar, el pintor es Juan Francisco González. Juan Francisco González, porque confundiste un poco el nombre. Y claro, Juan Francisco González va a ser, ¿cierto?, el pintor impresionista a la chilena, para simplificarte. Es básicamente un pintor impresionista, pero obviamente con un tinte chileno, con motivos chilenos, populares, la carreta, el caballo percherón, ¿cierto? El personaje humilde, pintado a la manera impresionista, ¿no es cierto? Ahora, concuerdo contigo en que la pintura impresionista es, por así decirlo, el primer movimiento moderno, ¿no?, o periodo de la historia del arte propiamente moderno, porque en el fondo no dibujan directamente con la pintura, no dibujan primero el dibujo y después pintan, sino que dibujan con la pintura, ¿me entiendes o no? Y captan toda la luz y la sombra a través del color, ¿no? Pero incluso antes de los impresionistas, pintores como William Turner, que lo puedes ver tú, o lo puedes chequear, ¿cierto? Es un pintor casi abstracto, o más abstracto que los propios impresionistas. ¿Me entienden, no? Entonces, y lo hace 50 años antes de los impresionistas, ¿cierto? Ahora entendemos que los pintores impresionistas son los pintores modernos, pero existieron pintores que
abordaron el tema como de la pérdida de la forma o de la abstracción antes que los impresionistas, ¿no? Claro. Pero la pintura de Juan Francisco González es muy meritoria porque, digamos, toma estos elementos del impresionismo como el modelado y la forma suelta de la pincelada, pero pinta en una atmósfera chilena, con un color chileno, ¿cierto? Mm. Que no es el color de los impresionistas, no sé si me entiende. Las pinturas son un poco más oscuras, Sí. son un poquitito más apagadas, no son tan vibrantes de color como los Sí, impresionistas, que es puro color, como sí. Monet, por ejemplo, ¿ah? Y ahí puedo hacer una pregunta también, porque Sí, justamente con eso, porque me llamó la atención que algunas pinturas que de estos maestros del paso del siglo XIX al XX, sí, justamente muy parecidos, por ejemplo, a Singer Sargent y otros, claro. los colores, los pigmentos se ven más apagados, y me pregunté también si acaso había una dificultad para acceder a mejores calidades de óleos Ah, bueno, y pigmentos. claro. Oye, está súper buena. Todas tus preguntas son buenas. Esta creo que es mejor esta pregunta que la otra, ¿no? Sí, claro, mira, yo hablé no sé si recuerda al pintor, digamos, Helsby, que mostré, Helsby, que es un pintor que está relacionado con la fotografía, un Ujú, pintor de origen inglés, ¿cierto? mm, Que hace recortes fotográficos. Mira, los grandes factores que inciden en el impresionismo son tres. Son tres. La estampa japonesa, que los artistas vieron, la estampa japonesa que llegó a Europa y vieron una libertad que le ayudó mucho, ¿cierto? Que ayudó mucho a que el impresionismo se expandiera, ¿cierto? Eh, la fotografía, la invención de la cámara portátil, que le permitió a los artistas dedicarse a temas que no eran el retrato, por ejemplo, ¿cierto? O sea, pudieron explorar con mayor libertad, la fotografía les dio mucho más libertad para salir a pintar, y acá contesto tu pregunta, la invención de los tubos de óleo. ay, Los tubos de óleo, es decir, lo que ahora suena típico es poner el tubo de óleo, que tú compras el tubo de óleo, antes no existía. Entonces, eso generaba una dificultad, ¿me entiendes? O sea, no puedes ir a partir con pigmento, empezar a preparar pintura, es un lío, ¿cierto? Si tú claro, vas a pintar, ¿cierto? Al exterior. En cambio, el tubo mm, de óleo resuelve el problema. ¿Te fijas o no? claro, claro. Hay un avance técnico. Hay un avance técnico y logístico Mm, que sin duda afectó a las artes visuales. ya. Sí, sí, eso te puedo responder. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Ah? ¿Queda alguna otra pregunta? La Victoria. Y yo también, claro, había olvidado lo de Helsby, que no lo tenía muy como no conocía mucho de él. Ya. Tenía esa consulta como que si el avance técnico de la existencia de la fotografía y de él tenerla tan a mano, me imaginaba que ese desarrollo del color provenía quizás porque tenía que dedicarse menos como a fijarse en las formas si es que tenía la fotografía. No sé si él trabajaba en base a fotografía y luego pintar, o sea, pintar con la fotografía en mano me refiero. No sé si está esa información. Sí, las dos cosas. Él, hijo de fotógrafo, en el fondo tuvo acceso a fotografías y ocupó muchas veces fotografías para el modelo de sus cuadros. Pero a su vez, piensa tú lo que, lo que significó la fotografía digamos, como cambio en la humanidad entera. ¿Por qué? Porque la pintura, digamos, antes de la invención de la fotografía, ¿cierto? Estaba enfocada, ¿cierto? A retratos, ¿no? A retratos de personajes importantes, dignatarios, hombres, te fijáis, muy importantes, y la fotografía, ¿cierto? Permitió que todo el mundo se retratara, hasta el día de hoy, todo el mundo se puede retratar independiente de su condición económica, ¿no es cierto? Entonces, la fotografía liberó a la pintura de ese estigma de que tenía que ser muy solemne, ¿no es cierto? Tenía que ser un retrato muy parecido al modelo, al modelo o al retratado, ¿cierto? Y posibilitó que se exploraran muchos temas.
¿cierto? Y hace precisamente que el impresionismo surja como un movimiento de libertad, ¿no? Donde los artistas exploran el color. Y ya la fotografía va conquistando y va facilitando muchas cosas, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Ya hasta el día de hoy, el uso de la fotografía en el arte van de la mano, o sea, es como absolutamente imposible entender el desarrollo del arte sin la fotografía. ¿Contesto tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Se van a almorzar. Sí, yo creo que nadie más está levantando la manito. Bueno, yo les agradezco a todos, ¿cierto? Y para mí fue muy interesante la charla. Espero que si tengan dudas me la hagan presente en la próxima sesión. Así que te agradezco, Francisca, por todo, por el apoyo logístico y todo. ¿Ah? Ya pues. Que tengan un bonito día. Nos encontramos el viernes a las 19 horas también, en el mismo link que están ocupando ahora. ¿Ya? Cualquier cosa nos escriben. Así que tengan buen día. Gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao.